Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre algunos casos particulares de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces hablaremos sobre ecuaciones de la forma de y de x sobre f de ax más by más c. Esto que está acá adentro sería pues una ecuación lineal, bueno, una expresión digamos que se parece a una ecuación lineal, ¿cierto? Términos lineales, y a, b, c pues vendrían siendo elementos que pertenecen a los números reales, ¿no? Es una función digamos de este estilo. Acá tenemos digamos otra de esta forma, pero digamos que es de la forma racional, ¿no? Como decir un número fraccionario, ¿cierto? De la forma a sobre b, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una expresión lineal, acá digamos ax, by más c, acá a', b', c'. Son digamos diferentes que se van a considerar allí, y bueno, vamos a mostrar en este video cómo se resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, para la primera forma de las ecuaciones diferenciales que vamos a trabajar aquí, bueno, entonces, para este tipo de ecuaciones diferenciales que son de esta forma, entonces vamos a utilizar, o se va a utilizar, este cambio de variable. Es decir, vamos a considerar un u que sea igual a ax, by más c, que es lo que se encuentra acá adentro, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos ver allí en ese caso, ¿cierto? Y pues cuando hacemos ese cambio allí, vamos a ver que esta ecuación diferencial se va a transformar en lo que se conoce como una ecuación diferencial separables. Es decir, vamos a poder, digamos, solucionar cuando hacemos este cambio, esta ecuación diferencial con el proceso de variables, de ecuaciones diferenciales que se pueden solucionar con variables separables. Entonces, como les había comentado, vamos a considerar, bueno, vamos a escribirlo con otro color. Entonces, vamos a ver allí cómo se transforma pues a variables separables. Entonces, sea u pues igual a todo lo que está acá adentro, es decir, a x más by más c. Entonces, la derivada de u, entonces nosotros, bueno, tenemos que de aquí, la derivada de u con respecto a x es igual, aquí, este término, cuando lo derivamos con respecto a x, la x pues tiene exponente 1, ¿cierto? Reduce un exponente, digamos, se reduce un grado aquí, ¿cierto? Y se convierte en x a la 0, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí me va a quedar a, cuando derivo esa parte, ¿cierto? Más b, y cuando aquí no sabemos cómo es y, ¿cierto? Por lo tanto, lo vamos a expresar como de y con respecto a x, ¿cierto? La derivada de y con respecto a x, y la de esta c pues vendría siendo como una constante, y la derivada de una constante pues sabemos que eso es 0, ¿cierto? Bueno, de aquí lo que vamos a hacer es despejar de y, de x, ¿listo? Eso vamos a procederlo a hacer aquí. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente paso. Aquí luego tendríamos que, bueno, habíamos encontrado que de u de x era igual pues a más b por de y sobre de x, ¿cierto? Y de aquí vamos a despejar de y de x. Listo. Entonces, este está sumando, ¿cierto? Lo está acompañando a este término, pues que tiene de y de x. Pasa al otro lado a restar, por lo tanto, me va a quedar como b de y sobre de x es igual, este a está sumando acá, pasa al otro lado a restar. Es decir, me queda de u de x menos a, ¿cierto? Cambia el orden, ¿cierto? Pero pues es una igualdad, no importa cómo sea el orden, ¿cierto? Sin embargo, pues la igualdad allí se va a mantener. Bueno, ahora este b está multiplicando el de y, pasa al otro lado a dividir. Es decir, tendríamos que de y
sobre dx es igual a 1 sobre b. Lo contrario de multiplicar es pasar a dividir, ¿cierto? Entonces va a pasar a dividir a este término de acá, es decir, du sobre dx menos a, y bueno, y me queda allí, ¿cierto? Sería lo mismo si yo paso este b a dividirlo como aplicando la ley de la oreja. Cuando yo aplico término a término, pues me va a quedar lo mismo, 1 sobre b, ¿no? Que multiplica pues a este término. Sería lo mismo, básicamente allí. Bueno, lo siguiente sería pues reemplazar aquí, ¿cierto? Bueno, es decir, ¿no? Como nosotros habíamos expresado que u era igual a esto y ahora encontramos que de x es igual a esto, pues simplemente vamos a reemplazar aquí. Entonces, ¿qué tenemos allí? Vamos entonces a reemplazar 1 sobre b de y de x, pues es esto, ¿cierto? Entonces lo vamos a reemplazar acá. Entonces 1 sobre du sobre dx menos a es igual a f de esto. Pero esto es u, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar simplemente f de u, tal cual como está expresado aquí. Bueno, entonces este b está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Bueno, entonces tendríamos que du sobre dx menos a es igual a b, que está multiplicando pues a f de u, tal cual como está allí. Ahora, esta a está restando acá, pasa al otro lado a sumar, es decir, que du sobre dx es igual a b, que multiplica a f de u más a. Eso es lo que nosotros tenemos allí. Ahora, si yo este de x, este diferencial con respecto a x, lo paso a multiplicar acá, entonces voy a tener lo siguiente. Bueno, lo voy a hacer acá. Entonces tendríamos lo siguiente, que du es igual a dx. Ojo que dx pasa a multiplicar a todo lo que está acá. Por eso utilizo aquí paréntesis. Es decir, que multiplica factor de b por f de u más a. Entonces me quedaría allí, ¿cierto? Y ahora, esto, todo lo que está acá, es una expresión que, digamos, depende de una función que depende, pues, de u, ¿cierto? Por eso lo voy a expresar aquí con respecto al diferencial de u, lo puedo ubicar acá. Entonces aquí, esto está multiplicando acá, lo voy a pasar a dividir acá. Entonces tendríamos que de u sobre b, bueno, f de u más a es igual a dx. Y bueno, este término de aquí, como les estaba comentando, es una función pues que depende de u. B y a pues son unas constantes, son estas constantes, ¿no? A y b son las mismas que están allí, ¿cierto? Y esto de acá, pues en teoría ya se sabe que eso vendría siendo pues una ecuación diferencial separable. Bueno, entonces es esta fórmula la que nosotros debemos utilizar en este tipo de ecuaciones. Entonces ahora vamos a desarrollar un ejemplo. He escrito nuestra fórmula acá, ¿no? Pues para considerarla para desarrollar aquí el ejercicio. Es importante tener en cuenta que, bueno, vamos a relacionar esta expresión con, digamos, esta expresión que habíamos considerado acá. Cuando dice f de esto de acá es un término lineal que está expresado en términos de x lineal y y lineal. Es lo que nosotros tenemos aquí adentro. Es decir, x más y, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos allí que a vale 1, ¿cierto? A es el coeficiente que acompaña a x y b es el que acompaña a y b valdría también 1, ¿cierto? Sabemos allí. Nuestra función f de esto
para nosotros es la función tangente al cuadrado, ¿cierto? Esa es la función que está, digamos, que se está evaluando, digamos, en términos de x más y, aquí, que es esta parte en forma lineal, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando aquí. Por lo tanto, cumple, digamos, o es de esta forma, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a desarrollar entonces aquí nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces, sea, aquí importante clasificar, ¿no? Sea, habíamos dicho que u era igual a lo que se encontraba acá adentro, o sea, lo que se encontraba evaluado allí en la función. Para nosotros vendría siendo x más y, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que u pues vale esto. Ahora sí ya podemos proceder a utilizar nuestra función. Entonces, luego, bueno, luego, dos puntos, tendríamos que du sobre b, ya sabemos que b vale 1, ¿cierto? Y f de u. Entonces, para nosotros, f de u, como u vale esto, entonces aquí nos va a quedar tangente al cuadrado de ¿quién? Esto es u, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar tangente al cuadrado de u. Aquí dice más b más a, pero a ya sabemos que vale 1, ¿cierto? Entonces aquí vale 1, ¿cierto? Ya tenemos allí. Entonces aquí se sobreentiende. Si yo lo escribo, pues se entiende. Si digamos, si no lo escribo, se sobreentiende aquí que es un coeficiente 1, ¿cierto? Siempre se sobreentiende allí. Bueno, nos quedó de esta forma y esto deberá ser igual a dx, ¿cierto? Ahora bien, para desarrollar esta partecita de acá, vamos a considerar allí un proceso adicional antes de desarrollar pues esta integral. Es importante tener en cuenta que secante al cuadrado, secante de u al cuadrado es igual en este caso a tangente al cuadrado de u más 1, ¿cierto? Esto es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Como estamos hablando en términos del ángulo u, por eso he escrito aquí secante de u al cuadrado, que es igual a esto. Eso es una identidad trigonométrica que hay que considerarla, pues, para algunos procesos que se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, esto se me va a convertir por esta relación trigonométrica, entonces yo voy a poder decir aquí que esto me queda de u sobre secante al cuadrado de u, ¿cierto? Y esto es igual a dx. Lo he escrito acá, ¿no? Bueno, importante no usar algunas identidades o relaciones trigonométricas aquí, ¿no? Por ejemplo, esta integral pues no está definida, pero sin embargo podemos aquí usar otro cambio. Por ejemplo, digamos, o se sabe que secante, bueno, de u, digamos, no secante al cuadrado, pues digamos solamente secante, es igual pues a 1 sobre coseno de u. Es una identidad trigonométrica, ¿no? Hay que considerarla. Entonces aquí nosotros podemos volver a hacer nuevamente el cambio, ¿cierto? Entonces, como es secante al cuadrado, pues aquí simplemente me va a quedar que secante al cuadrado es pues igual a coseno al cuadrado de u, ¿cierto? Entonces podemos hacer allí nuestro cambio. Es decir, bueno, lo voy a escribir por acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, vamos aquí a borrar esto aquí. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente, que de u, vamos a hacerlo allá mejor, para usar este espacio acá. Bueno, entonces tendríamos que de u sobre 1 sobre coseno al cuadrado de u, ¿cierto? Es igual a dx, ¿cierto? Aquí se sobreentiende que du tiene base 1, ¿cierto?
y podemos aplicar extremo superior por extremos, digamos, extremo, bueno, de U digamos, extremos por extremos y medios por medios, ¿no? Esa es la regla, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la ley de la oreja. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces esta expresión se nos va a convertir como en coseno al cuadrado de U. 1 por 1 pues me va a quedar sobre 1, ¿no? Siempre se sobreentiende que tiene base 1, por lo tanto pues lo puedo escribir de esa forma. Igual a dx. Allí. Entonces ahora, perdón, habíamos olvidado el du, ¿cierto? Entonces aquí se me olvidó el du por coseno al cuadrado de u, pues es esto, ¿cierto? Sobre 1, ¿cierto? Y esto es igual a dx allí. Lo siguiente sería pues resolver aquí las integrales, ¿no? Entonces tendríamos que resolver integral de coseno al cuadrado de u por du, pues, que quiere decir que se va a integrar con respecto a la variable u, ¿cierto? Igual a integral, bueno, de x, ¿cierto? Tal cual como está aquí. Importante recordar y tener en cuenta que esta integral se va a solucionar, digamos, haciendo otro cambio. Un cambio trigonométrico que dice esto, ¿cierto? Que coseno al cuadrado de u es igual a 1 más coseno de 2u sobre 2. Entonces, esta identidad trigonométrica, ¿cierto? La vamos a utilizar para poder solucionar esta integral allí. Entonces, esto se me va a poder escribir de la siguiente manera. Como la integral, bueno, factor de, y bueno, vamos a escribir todo lo que está allí. Entonces, 1 más coseno de 2u, bueno, coseno de 2u sobre 2, cierra allí, y por du, ¿cierto? Esta parte sabemos que es esto, tal cual como lo he escrito allí, es igual, y la integral de esto, pues es una integral sencilla, eso simplemente sería x allí. Ahora, para resolver esta integral, pues tenemos que repartir la base allí. Vamos a repartirla, entonces me quedaría como integral de 1/2 más coseno de 2u sobre 2, bueno, cierra allí, por el de u, igual a x, ¿cierto? Igual a x. Bueno, aquí vamos a repartir integral, ¿cierto? Vamos a hacer ese paso allí, se reparte la integral. Entonces voy a tener lo siguiente, integral de 1/2 de u, con respecto al más se reparte, entonces aquí me queda más integral de coseno de 2u, todo esto sobre 2, bueno, por el de u, y esto igual a x, ¿cierto? Esta integral de acá pues es inmediata, eso simplemente sería u medios, ¿cierto? Más, entonces aquí tenemos que resolver esta integral, ¿cierto? Entonces vamos aquí a resolver esta integral pues la vamos a hacer, primero vamos a hacer una sustitución para reemplazar este 2u, ¿cierto? Para que sea de forma mucho más sencilla. Entonces, bueno, lo vamos a hacer por acá en un espacio, digamos en un borrador aparte, para simplemente hacer el cambio aquí. Bueno, entonces tenemos esta integral, ¿no? Coseno de 2u sobre 2. ¿Listo? Bueno, y con respecto a la variable u. Bueno, entonces aquí, sea, digamos, bueno, un b igual a 2u. Entonces, db es igual a 2 du, ¿cierto? Ahora vamos a hacer entonces los cambios allí. Entonces de aquí tendríamos que du, pues db medios es igual a du, ¿cierto? Cuando despejamos. Ahora pues podemos hacer los cambios, ¿no? Entonces tendríamos que esto es igual a integral de coseno de b, ¿cierto? Y du pues vale db medios. Entonces aquí me queda por db medios
y este recordemos que estaba dividido entre 2. Entonces 2 por 2 me va a quedar 4, es decir, aquí sobre 4, ¿cierto? Tendríamos allí. Ahora bien, esta integral es igual, entonces es una integral inmediata, ¿cierto? Se conoce y esa es igual pues a seno de b, y no nos olvidemos de este 4 que está dividiendo allí, sobre 4, ¿cierto? Y esto es igual, ojo que b era igual a 2b, tenemos que llevarlo a la variable inicial, estamos trabajando con la variable u, ¿cierto? Entonces tenemos que regresarnos a la variable u, entonces esto es igual a seno de 2u sobre 4. Bueno, y entonces podemos, ya sabemos a qué es igual esa integral, entonces hacemos el cambio allí, entonces u medios más seno de 2u sobre 4, y bueno, y no nos olvidemos que al hacer este proceso de integración, pues por aquí en algún lado deberíamos haber sumado una constante, ¿cierto? Igual entonces a la variable x. Ahora, ya tenemos, digamos, solucionado, digamos, hasta aquí. Recordemos que la ecuación diferencial está en términos de x y y, pero acá hemos expresado en términos de u, ¿cierto? Pero habíamos dicho, recordemos, como u, pues, era igual a x más y, pues simplemente, perdón, x más y, entonces simplemente ahora lo que vamos a hacer es cambiar aquí, ¿no? Entonces tendríamos allí, aquí dice u medios, entonces me va a quedar como x más y medios más, entonces aquí dice seno de 2u, entonces seno de 2x más y, ¿cierto? Sobre 4 más una constante y aquí me va a quedar simplemente x. Y bueno, y esa vendría siendo la solución general pues de esta ecuación diferencial en ese caso. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que serían pues algunas transformaciones, digamos, de algunas ecuaciones diferenciales a homogéneas. ¿Listo? Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que les había comentado pues al inicio del video, ¿cierto? Y pues lo que vamos a hacer es usar una transformación pues adecuada aquí, de tal modo que llevemos esta ecuación diferencial a lo que nosotros denominamos en un video anterior a una ecuación diferencial homogénea. Recordemos que en el anterior video pues ya habíamos visto un proceso o una fórmula que se podía utilizar para resolver, digamos, ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, sin embargo, es importante mencionar que algunas ecuaciones, digamos, o para algunas ecuaciones, este método pues deberá ser pues un poco diferente. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial, no es homogénea. Eso lo tenemos claro, debido a que pues aquí aparecen algunas variables, perdón, algunas constantes como c y c', ¿cierto? Ellas no deberían aparecer, ¿no? Recordemos que la homogénea estaba pues igualada a 0, ¿cierto? Digamos nuestra expresión, cuando nosotros la reemplazábamos allí. Bueno, entonces, tenemos que buscar algún proceso mediante el cual o mediante alguna transformación en la que nosotros podamos eliminar estas constantes, de modo que al eliminarlas pues vayamos a tener acá x y y arriba y x y y abajo únicamente. Solo así podremos decir que esta ecuación diferencial pues ya se va a convertir en una ecuación homogénea. Ahora voy a proceder a indicar cuál es, digamos, ese proceso que se va a hacer para convertir esta expresión en una ecuación pues homogénea. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, digamos, cuando vamos a desarrollar pues ejercicios de este estilo es considerar, ¿no? Lo primero que vamos a considerar aquí es el punto de corte de las ecuaciones. De la primera ecuación, ¿cierto? Y con respecto a esta ecuación, es decir, la ecuación que se encuentra dividiendo, ¿cierto? Estas son funciones lineales, ¿cierto?
Por lo tanto, como son funciones lineales, van a intersectarse en un único punto, siempre y cuando pues no estemos hablando de funciones pues lineales que sean paralelas, ¿no? Si fueran paralelas, pues es otro caso distinto acá. Sin embargo, pues vamos a considerar casos en los que no son rectas pues paralelas, ¿cierto? Entonces supongamos que el punto de intersección sea este punto coordenado, alfa, b, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es como mediante un proceso que vamos a mostrar a continuación, vamos a trasladar, digamos, el origen 0,0 del sistema, lo vamos a trasladar a dicho punto. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, cuando hacemos eso, inmediatamente nuestra ecuación lineal, digamos, de este estilo se va a convertir en esta ecuación diferencial, es decir, C se va a volver un 0, ¿cierto? Y esta ecuación lineal acá, también, digamos, perdón, aquí es C', lo escribí mal, C' también se va a volver 0, ¿cierto? Entonces tendríamos ecuaciones de esta forma allí. Bueno, para lo anterior, ¿no? Que sea posible, pues se debe hacer el siguiente cambio de variable, ¿no? Es decir, vamos a considerar una x que sea igual a x más alfa. Recordemos que habíamos dicho nosotros anteriormente que el punto de intersección pues era alfa, beta, ¿cierto? Entonces, x lo vamos a expresar como x más alfa, que es el que corresponde a la variable x, y y lo vamos a, digamos, a escribir como y más beta, que es el que corresponde pues para la variable y en este caso. Bueno, entonces la derivada de x, pues cuando derivamos acá, pues va a ser igual a de x cuando derivamos aquí, ¿cierto? Porque alfa pues es una constante, se hace 0 y la derivada de x pues sería de x. Lo mismo ocurre acá en y, ¿cierto? Y entonces tendríamos allí digamos, ese cambio que tendríamos que hacer allí. Bueno, cuando hacemos ese cambio, bueno, lo vamos a escribir por acá. Entonces tendríamos lo siguiente, aquí, ¿no? Entonces tendríamos que, pues, de y de x es igual a f. Recordemos que cuando hacemos estos cambios, pues esto se va a convertir en lo que voy a escribir a continuación. Ax más by, todo esto sobre a' x más b' y. Entonces tendríamos esa parte allí. Ahora vamos a hacer algunos procesos adicionales aquí. Entonces esto sería igual, cuando divido tanto numerador y denominador por x, voy a tener lo siguiente: a f de ax más by, bueno, dividido entre x, aquí dividido entre x, sobre a'x más b'y. Bueno, importante tener en cuenta que si yo pudiera haber escrito esto así, ¿cierto? Pero cuando yo escribo así, también puedo repartir la base, ¿cierto? Entonces se va a poder repartir tanto para este término como para este término. Lo mismo puedo hacer acá abajo, por eso lo he escrito de esa manera. Bueno, entonces me quedaría allí. Entonces este término x se simplifica con x, ¿cierto? Se pueden simplificar, estos términos pues se pueden simplificar. Entonces esto sería igual pues a f de a, ¿cierto? Arriba únicamente me va a quedar a más by sobre x, cierra allí, sobre, acá abajo me va a quedar a', perdón, aquí lo escribí mal, aquí va paréntesis todo, sobre, me va a quedar entonces, acá también es todo, ¿cierto? Es una sola función, sobre a' más b', y sobre x, tal cual como está escrito allí. Y pues esto básicamente vendría siendo como si yo lo escribiera como f de y x. ¿Listo? Miren aquí, este término pues depende de xy, aquí de yx, ¿cierto? Que sería como decir f de yx, ¿cierto? O cuando yo evalúo esto, cuando lo evalúo aquí,
¿cierto? Entonces se va a poder escribir de esa manera tal cual como está allí. Entonces llegamos a esta relación, ¿no? Pues esto ya sería pues lo que se conoce como una ecuación diferencial homogénea. Y importante recordar que en un video anterior pues ya habíamos, escrito un proceso por mediante el cual llegamos a una fórmula con la cual se podía solucionar una ecuación diferencial pues homogénea, ¿no? Entonces, para ello, digamos esto en una pequeña nota que vamos a escribir aquí. Entonces, se hacía un cambio, se debe hacer un cambio, que lo vamos a considerar como y igual a u de x. Este cambio es importante, ¿no? Pues para solucionar esta ecuación diferencial, ya vamos a ver un ejemplo allí, pues para entender de qué es lo que les estoy comentando. Y la fórmula, bueno, se debe utilizar pues este cambio y la fórmula, ¿no? Y la fórmula, que era menos de x sobre x igual a du sobre u más g de u, ¿cierto? Y importante tener en cuenta, ¿no? Aquí, donde, pues g de u, aquí, g de u, para nosotros, en este caso, pues era f de u de x. Bueno, en este caso, ¿no? Tenemos que considerarlo aquí. Tener en cuenta que aquí vamos a, para usar esta fórmula vamos a tener en cuenta pues un pequeño cambio. Aquí vamos a utilizar, en vez de más, vamos a utilizar el signo menos. Es por un proceso pues adicional allí. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Resolver pues la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Que es de la forma en la que habíamos escrito, pues digamos, o las que vamos a considerar acá. Bueno, entonces vamos a organizar aquí los procesos, ¿no? Nuestro primer proceso va a ser encontrar los puntos de intersección o la coordenada, perdón, donde se intersectan tanto esta expresión con esta expresión, ¿no? Entonces vamos a determinar allí, ¿no? Bueno, sean, digamos aquí, sean, bueno, las ecuaciones. Entonces las ecuaciones. Entonces la primera, x menos y menos 1, son ecuaciones siempre y cuando pues las igualemos a algo, ¿cierto? Entonces aquí la vamos a igualar a 0, ¿cierto? La siguiente sería y sería x más 3y menos 5 y la vamos a igualar también a 0 y vamos a encontrar esos puntos donde ellas pues se intersectan, ¿cierto? Estos son pues son funciones lineales y vamos a determinar donde ellas se intersectan. Importante tener en cuenta que para determinar sus puntos o su punto de intersección podemos utilizar algunos métodos como la reducción, la igualación, método de Cramel, sustitución. Bueno, podemos utilizar todos esos métodos allí. Bueno, lo vamos a hacer entonces por igualación. Entonces, por igualación. Entonces, ¿en qué consiste la igualación? Entonces vamos a despejar, digamos que esta sea la ecuación 1. Vamos a denotar esta como ecuación 1 y esta como ecuación 2. Entonces vamos a despejar en 1 y en 2 la variable x. En 1 y 2, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo de otro color aquí. En 1 y 2 vamos a despejar la variable x. Entonces vamos a ver allí cómo se comporta esto. X es igual. Este y está restándole a x. Pasa al otro lado a hacer lo contrario, ¿cierto? Entonces va a quedar y positivo. Este 1 está pues restando. Pasa al otro lado a sumar.
Entonces ya tenemos que en la ecuación 1, pues x es igual a y más 1. Ahora, en la segunda ecuación, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Entonces tendríamos aquí que x es igual, entonces lo mismo acá, este 3y pues está sumando, pasa al otro lado a restar, entonces tendríamos aquí menos 3y, y este 5 está restando, entonces pasa al otro lado a sumar. Entonces quedaría más 5. Esto es lo que nosotros tuvimos aquí, ¿cierto? Como esta parte es igual a x y esta parte es igual a x, entonces por el método de igualación podemos decir que estas dos partes deberían ser iguales, ¿cierto? Entonces y más 1 debería ser igual a este término de acá, es decir, menos 3y más 5. Bueno, allí ya lo hemos reducido pues a la variable y, ¿cierto? En ambos casos. Entonces vamos a proceder a operar, a despejar y, ¿cierto? Entonces este está restando, lo voy a pasar al otro lado para que se pueda sumar con esta y que está acá. Entonces y pasaría al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces me quedaría más y, aquí queda este igual, acá sobraba el 5, ¿cierto? No lo hemos movido, y este 1 lo voy a mover al otro lado. Entonces está sumando, pasa al otro lado a restar. Bueno, los he ordenado de esa forma, ¿cierto? Entonces aquí tengo y más 3y, es decir, eso me va a dar 4y, es igual, y 5 menos 1, pues eso me da 4, ¿cierto? De aquí, entonces, ¿qué tengo de aquí? Que y es igual, este 4 está multiplicando a y, pasa a dividir, ¿cierto? Es decir, me va a quedar 4 sobre 4, pasa a dividir al 4, ¿cierto? Acá. Y esto pues es inmediatamente 1 cuando simplifico, ¿cierto? Es decir que y pues va a valer 1. Ya sabemos entonces que y pues vale 1 en ese caso. Entonces nosotros ya sabemos que y pues vale 1. Entonces lo siguiente será reemplazar este valor de y bien sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Entonces bueno, lo vamos a hacer en la ecuación 1. En 1. ¿No? Entonces, en 1, vamos a reemplazar este valor aquí. Entonces, ¿qué tendríamos allí en ese caso? Entonces, tendríamos que x menos, aquí ya sabemos que y pues vale 1, entonces, bueno, aquí entre paréntesis 1, ¿cierto? Menos 1 dice aquí, y esto igual a 0, ¿cierto? Menos por más, pues va a ser menos, es decir, menos 1, ¿cierto? Menos 1, pues igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que esto será igual a x menos 1 menos 1. Tienen signos iguales, se suman, ¿cierto? Y conserva el signo. Es decir, esto me va a quedar menos 2 igual a 0. Ahora la idea es despejar x, ¿cierto? Este está restando, pasa al otro lado a sumar, es decir, que x toma el valor de 2. Entonces, ya sabemos aquí que x vale 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? Por tanto, el punto de intersección, ¿cierto? El punto de intersección, bueno, el punto de intersección es este punto coordenado, ¿no? X vale, recordemos que las variables son X y Y, ¿cierto? Entonces en X vale 2 y en Y vale 1. Entonces ese vendría siendo nuestro punto de intersección entre estas dos ecuaciones lineales que habíamos considerado allí. Ya hemos encontrado, pues, como decir en el primer paso, el punto de intersección que es este, ¿cierto? El segundo, pues, tiene que ver con el cambio de variable. Es decir, vamos a considerar aquí, digamos, bueno, entonces tendríamos aquí una x que la vamos a considerar, recordemos que decía x más alfa, ¿cierto? Alfa era esa coordenada en x, ¿cierto? Para nosotros el alfa pues valdría lo que hemos denotado aquí como 2, o lo que hemos encontrado como 2. Y la otra variable era y igual a y más beta. Beta para nosotros vale 1 en este caso. Entonces aquí valdría
1 únicamente, ¿cierto? Y aquí pues nosotros tendríamos que, bueno, de x pues va a ser igual a de x cuando uno deriva, ¿cierto? De lado a lado, ¿cierto? Y acá tendríamos que de y es igual a de y también en ese caso. Observemos que cuando hacemos esos cambios, pues vamos a presentar la siguiente situación, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer por acá, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que cuando hacemos esos cambios, pues tendríamos que de y pues es igual, sobre de x, perdón, es igual a x le estamos dando este cambio, x más 2. Entonces aquí ya no va a ser x, sino x más 2, ¿cierto? Menos, dice aquí, ¿cierto? Y y vale ¿cuánto? Y más 1. Entonces aquí vamos a cambiar a y más 1. Aquí dice menos y, pero pues y vale y más 1. El cambio que estamos haciendo, menos 1, ¿cierto? Sobre x, que vale pues x más 2. Ese es el cambio que estamos haciendo allí. ¿Listo? Más. Luego sigue 3. Y ojo, y vale y más 1, ¿cierto? Entonces cambiamos allí. Y más 1. Y aquí dice menos 5. Bueno, entonces allí tenemos unos cálculos que vamos a desarrollar. Es decir, esto es igual, bueno, a x más 2 arriba. Menos por más, pues menos y. Y menos por más, menos 1, menos 1. Todo esto sobre x más 2 más 3 por y, pues me va a dar 3y. Y más, aquí sería más por más, pues es más. 3 por 1, pues me va a dar 3. Y acá me sobraría menos 5. Es decir, esto es igual entonces a x más, perdón, x menos y me quedaría, ¿cierto? Bueno, entonces x menos y, observen ustedes aquí que tengo aquí más 2. Menos 1, pues me va a dar menos 2, ¿cierto? Signos iguales se suman y conservan el signo. Entonces tendríamos aquí 2 y acá menos 2. Entonces este más este pues hace que este término con estos dos se cancelen, ¿cierto? Por lo tanto aquí me va a quedar x menos y, ¿cierto? Sobre aquí, x queda sola, 3y, bueno, más 3y. Observen aquí, observen lo siguiente. Tengo 2 más 3 me va a dar 5, ¿cierto? Y menos 5, pues eso se hace 0. Entonces me queda únicamente ese término allí. Recordemos que ese proceso era para eliminar las constantes que nosotros habíamos denotado como c y c', ¿cierto? C', pues c valdría menos 1 y c' valdría menos 5, ¿cierto? Bueno, y así con estos cambios se puede reducir a esta expresión tal cual como está allí, que era lo que nosotros queríamos hacer en principio. Bueno, entonces ya la hemos logrado reducir a este término, ¿cierto? Y ahora pues recordemos que tenemos que dividir tanto numerador como denominador por x, ¿cierto? Entonces para poder expresarla de un modo pues más, digamos, más sencillo, entonces tendríamos que de y sobre de x es igual, cuando yo divido todo entre x, pues me va a quedar x sobre x menos y sobre x, ¿cierto? Sobre x más 3y sobre x, ¿cierto? Entonces, esto es igual, cuando esto se hace, pues esto únicamente va a ser 1, se simplifican, ¿cierto? Allí, entonces tendríamos 1 menos y sobre x sobre, esto también cuando se simplifica, pues esto de aquí, pues esto va a ser 1, ¿cierto? Entonces allí tendríamos 1 más 3y sobre x, ¿cierto? Después de haber desarrollado el segundo paso, el cambio de variable, pues llegamos a una expresión de este estilo, ¿cierto? Nuestro tercer y último paso, pues será pues usar estas fórmulas, ¿cierto? Toda esta teoría, ¿no? Porque tengamos en cuenta que cuando hacemos esto, pues ya esto vendría siendo lo que se conoce como una ecuación diferencial homogénea,
¿cierto? Esta de acá. Entonces la teoría para resolver esta ecuación diferencial homogénea es la que está escrita acá. Bueno, lo vamos a hacer por acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, vamos bueno, primero a encontrar quién es G de U, ¿cierto? Que es inmediatamente a F de U, ¿cierto? Y U, pues es de esta forma, ¿cierto? Bueno, de aquí normalmente pues sabríamos que Y pues es igual, aquí es Y igual a U por X, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer únicamente ese cambio allí, pues para verificar, o también podemos hacerlo como U igual a esto, ¿cierto? Pero si nosotros notamos algo aquí, podemos ver que si U es igual a esto, ¿cierto? Entonces aquí esto inmediatamente, Y sobre U pues es U, ¿cierto? Lo mismo pasa acá, Y sobre X pues es inmediatamente a U, ¿cierto? Se tendría entonces que G de U es igual entonces a 1, ¿cierto? A 1, bueno, borremos esta partecita de acá para no confundirnos. Entonces tendríamos allí que G de U pues va a ser igual a 1 menos, ¿cierto? Aquí, miren, pongámosle cuidado aquí, Y sobre X, aquí está Y sobre X, pero Y sobre X es U. Entonces aquí me va a quedar menos U sobre 1 más, aquí dice 3, que está multiplicando a Y sobre X, pero Y sobre X pues ya sabemos que es U. Entonces aquí me va a quedar más 3 veces U. Bueno, y ya sabemos quién es G de U. Entonces ya sabemos quién es G de U. Para nuestra fórmula pues no necesitaríamos pues conocer nada más, sino que simplemente ahora vamos a utilizar aquí la fórmula, ¿no? Es decir, luego vamos a reemplazar allí, aquí dice menos, entonces menos de X sobre X, ¿cierto? Eso es lo que está escrito acá, igual a de U sobre U, aquí dice menos, ¿cierto? Menos G de U, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí G de U, pero para nosotros pues ya sabemos quién es G de U, ¿cierto? Entonces, bueno, lo vamos a simplemente a reemplazar aquí. Entonces, G de U para nosotros es 1 menos U sobre 1 más 3 veces U. Se sobreentiende que tiene base 1, ¿cierto? Y aquí tenemos lo que se conoce como una resta de números de la forma A sobre B, ¿no? O de la forma fraccionaria, ¿cierto? Y estos se suman o se operan en cruz, ¿cierto? Por lo tanto, esto será igual a menos de X sobre X. Vamos a resolver lo que está allá adentro, U multiplicado por esto de acá. Entonces, esto es igual a de U sobre U, que estaría multiplicando pues a todo lo de acá adentro, lo de acá abajo, perdón, 1 más 3 veces U, aquí dice menos, ¿cierto? Bueno, perdón, menos 1, que estaría multiplicando a todo lo que está acá, ¿no? Es decir, 1 menos U, ¿cierto? Todo esto sobre 1 por esto. Bueno, eso ya sabemos que eso es 1 más 3 veces 1, eso no va a generar ningún cambio allí, ¿cierto? Por lo tanto, esto será igual, bueno, a menos de X sobre X, igual, bueno, a du sobre, aquí desarrollamos U por 1, pues me va a quedar U, más U por 3U, me va a quedar 3 veces U al cuadrado. Aquí, menos por más, menos, y 1 por 1, pues eso es 1, ¿cierto? Y menos por más, pues, perdón, menos por menos, más, y 1 por U, pues me va a quedar U, ¿cierto? Y todo esto dividido entre 1 más 3 veces U. Es decir, esto será igual entonces a menos de X sobre X. Bueno, entonces, aquí pues entonces será esto, ¿cierto?
Entonces es igual, esto de aquí es igual a du sobre aquí. 3, voy a organizarlo, ¿no? Como sabemos que esto pues me va a dar lo que se conoce como una expresión cuadrática, ¿cierto? Que dice pues u al cuadrado y acá sería pues u, ¿no? Digamos, ¿no? Es una expresión cuadrática, ¿cierto? Entonces lo voy a organizar como tal. 3 veces u al cuadrado y aquí pues tenemos u más u, pues eso me va a dar 2, ¿cierto? Entonces aquí más 2u, ¿cierto? Y me sobraría pues menos 1, entonces me quedaría menos 1, todo esto sobre 1 más 3 veces u. Entonces eso nos quedó así. Importante tener en cuenta que el de u pues tiene base 1, ¿cierto? Se considera que tiene base 1 y entonces cuando hacemos eso podemos aplicar lo que se conoce como ley de la oreja. Extremos por extremos y medios por medios, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que esto será igual pues a menos dx sobre x igual a du por todo esto de acá. Bueno, entonces me va a quedar como du que se encuentra multiplicada por 1 más 3u y todo esto sobre 1 multiplicado por esta parte de acá, pues me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar 3u al cuadrado más 2 veces u menos 1, ¿cierto? Y lo siguiente, pues será integrar ambas partes, ¿cierto? Bueno, entonces lo vamos a escribir por acá, ¿listo? Entonces voy a tener que menos integral de dx sobre x igual a, bueno, integral de du, que se encuentra multiplicada por, bueno, organicémoslo pues de la forma correcta, ¿cierto? Lo correcto sería escribirlo de esta manera. 1 más 3u sobre, bueno, perdón aquí, sobre 3u al cuadrado más 2 veces u menos 1, ¿cierto? Y bueno, no nos olvidemos pues del diferencial de u, ¿cierto? Este diferencial pues implicará que de esto de acá deberá integrarse con respecto pues a la variable u, ¿cierto? Y aquí con respecto a la variable x, ¿cierto? Bueno, entonces esta integral pues si es inmediata, ¿cierto? Eso simplemente sería menos logaritmo natural de x, ¿cierto? Igual, pues aquí, a esta integral acá, ¿cierto? 1, bueno, más 3u, bueno, importante aquí, ¿cierto? Esto de acá se puede o no se puede factorizar, ¿cierto? Vamos a ver si es posible, ¿cierto? Existe un método, digamos, que es de esta forma, ¿cierto? Vamos a hacerlo como en un borrador aparte. Vamos a verificar esa parte. Entonces, 3u, 3u, se reparte, ¿no? Aquí me queda un tercio, ¿cierto? Es un proceso que de pronto, pues, en cursos anteriores ya debió de haberse conocido, ¿cierto? Entonces se reparte 3u, 3u y un tercio. Miremos aquí, 3, 3 y aquí 3. Si fuera pues 4, entonces 4, 4, un cuarto, ¿cierto? Bueno, esa es la metodología que se va a utilizar en este caso, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar dos números tales que aquí, al multiplicarse este por este, bueno, digamos que 3 por 1 pues me va a dar menos 3, ¿cierto? Menos 3. Tienen que al multiplicarse tiene que darme menos 3 y al sumarse tiene que darme 2, ¿cierto? Digamos, esas dos reglas tienen que cumplirse aquí. Entonces, esos dos números tienen que ser, por ejemplo, 3 y 1, ¿cierto? ¿Por qué 3 por 1? Bueno, 3 por 1 pues me va a dar 3, ¿cierto? Ahora jugaría con lo del signo, aquí utilizando, digamos, al reemplazar los signos, ¿cierto? Por ahora estoy jugando con el valor. El valor es 3 por 1, pues que me da 3. Los únicos números que al multiplicarse por ellos mismos que me dé 3, pues es 3 por 1. Ahora voy a jugar con los valores. Los signos, perdón. Los signos pueden ser pues más o menos, ¿cierto? Aquí, más o menos, ¿cierto?
si yo utilizo aquí un signo menos, entonces puedo, digamos, acá utilizar un signo más, ¿cierto? Bueno, pero ojo, menos 3 más 2 más 1, pues eso me va a dar menos 2. Menos 2. Y menos 2 no es lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí tienen que haber un cambio en los signos, ¿cierto? Debería ser aquí más y aquí debería ser menos. Entonces tendríamos aquí 3 menos 1 y esto pues evidentemente me va a dar 2, ¿cierto? Lo importante, después, este 1/3 tiene que desaparecer de algún modo. Aquí puedo sacar factor común que es el 3, ¿cierto? Entonces saco factor común 3. Entonces me va a quedar 3 factor de, bueno, u más 1, ¿cierto? Todo esto, bueno, perdón, aquí se va a encontrar pues dividido por un 3, que es este 3 de acá, ¿cierto? Y esto a la vez pues se encuentra pues multiplicado por 3u menos 1, ¿cierto? Entonces este con este 3 se tienen que ir de algún modo, ¿cierto? Entonces bueno, esto ya lo vamos a poder escribir de esta forma, ¿cierto? Con factorización. U más 1, factor de 3u menos 1. Bueno, y no nos olvidemos pues del diferencial en ese caso. Entonces ya lo hemos podido escribir de esta manera. Importante saber aquí o conocer los métodos de integración. Por ejemplo, para resolver esta integral tenemos que utilizar un método que se conoce como fracciones parciales. ¿Listo? Tenemos que considerar esa parte allí. Bueno, lo vamos a hacer por acá en un borrador, digamos por fracciones parciales. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Tendríamos esto, ¿no? 1 más 3u sobre, bueno, u más 1, factor de 3u menos 1. Esto se va a poder escribir por fracciones parciales de la siguiente manera. Como son términos lineales y no están repetidos, entonces se va a poder escribir como u sobre u más 1, perdón, a es un número que vamos a determinar, ¿no? Entonces se va a poder escribir de esta forma, a sobre este primer término más b, que sería otro término que vamos a determinar, es decir, sobre 3u menos 1, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería igual, cuando yo multiplico aquí, como tengo una suma de fracciones, ¿cierto? Se van a sumar pues en cruz, ¿cierto? Me va a quedar entonces a factor de 3u menos 1, ¿cierto? Más b, que multiplica pues a quién? Que multiplicaría pues a u más 1, ¿cierto? Y todo esto me va a quedar este término por este, ¿cierto? Entonces me va a quedar u más 1, ¿cierto? Factor de 3u menos 1, ¿cierto? Y todo esto pues debe ser igual a esto, ¿cierto? Es decir, a 1 más 3u sobre, bueno, u más 1, 3u menos 1, ¿cierto? Entonces ahí hay que considerar lo siguiente, cuando yo paso todo este término a multiplicar acá, pues se va a simplificar este término con este término, ¿cierto? Inmediatamente pues se van a simplificar, ¿cierto? Es decir, voy a tener esto, 1 más 3u es igual, pues a a multiplicado a 3u menos 1, bueno, cierra allí, más b por u más 1, ¿cierto? Ahora, vamos a desarrollar aquí estos productos. Entonces tendríamos 1 más 3u igual a 3 a, ¿cierto? Recordemos que a y b deben determinarse, ¿cierto? Menos a, ¿cierto? Cuando aplico propiedad distributiva allí. Más b por u, pues me va a quedar v, ¿cierto? Más b solita, ¿cierto? Bueno, entonces esto será igual a 1 más 3u, ¿cierto? Y entonces recordemos que el u es nuestra variable, ¿cierto? Y la variable que se debe relacionar con las variables que están a la izquierda del igual, ¿cierto?
Entonces, bueno, tenemos que aquí factorizar u. Estos dos términos tienen el elemento u, ¿cierto? Entonces, voy a sacar factor común allí en ese caso. Entonces, voy a tener u factor de. Cuando saco un factor aquí, pues me va a quedar 3 veces a, ¿cierto? Aquí hay un signo más, entonces más. Cuando saco u, pues me va a sobrar b. ¿Y quiénes me sobran? Menos a, y me sobra inmediatamente b en ese caso. Entonces, bueno, lo he escrito acá, ¿no? Esta es nuestra fracción parcial, ¿no? Tenemos que determinar cuánto vale a y cuánto vale b. Para que, digamos, esto de acá, pues tiene que, cuando se encuentre cuánto vale a y b, pues al sumarse, pues debería ser igual a esto. De eso se trata, pues, con las fracciones parciales. Bueno, habíamos llegado a esta expresión aquí. Entonces, a y b, pues, tienen que ser números reales, ¿cierto? Por lo tanto, como aquí tengo una igualdad, ¿cierto? Entonces, este vendría siendo como el coeficiente de u, ¿cierto? Y entonces tendríamos la siguiente determinación. Y el coeficiente de u acá pues vale 3. Por lo tanto, se tiene que 3 veces a más b, que es el coeficiente de acá, debe ser igual a ¿quién? A 3. Y el otro caso que se tendría es que menos a más b debe ser igual en este caso a 1. ¿Cierto? Entonces ya tenemos allí, digamos, esas igualdades. De aquí pues ya procederemos mediante algunos procesos pues a determinar cuánto vale a y cuánto vale b. Entonces de aquí pues yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir que b pues es igual a 1. Este a pues es negativo, pasa al otro lado con signo positivo, ¿cierto? Y lo vamos a reemplazar en esta, ¿no? Bueno, digamos aquí, llamemos a esta pues 1 y a esta llamémosla 2. Llamémosla a esta de acá, ¿no? Bueno, en 1 entonces. En 1. Ya sabemos que b pues vale esto, ¿no? En 1, entonces tendríamos lo siguiente. 3 veces a, dice aquí, más b, pero b vale todo esto, ¿no? Más 1 más a es igual a 3, ¿cierto? Entonces sumamos este más este me va a dar 4a, ¿cierto? Más 1 igual a 3. Este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Por lo tanto, 4 veces a es igual a 3 menos 1, ¿cierto? Entonces, 4a pues es igual a 2, ¿cierto? Por lo tanto, pues a es igual, este 4 está multiplicando a, pasa a dividir a 2, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar 2 sobre 4, es decir, cuando simplifico la mitad arriba y la mitad abajo, pues me va a quedar igual a 1/2, ¿cierto? Entonces yo ya sé que a pues vale 1/2, ¿cierto? Anteriormente sabíamos esto, ¿cierto? Que b pues es igual a esto, ¿cierto? Entonces llamemos a esto 3. En 3, entonces. En 3. Entonces tendríamos que en 3, que b es igual a 1, dice aquí, más a, dice, pero a vale 1/2. Entonces, esto vale 1/2. Entonces, cuando sumamos eso allí, eso me va a quedar que es igual a 3/2. Bueno, entonces ya sabemos que b pues vale 3/2 en ese caso. Entonces, como ya sabemos que a vale 1/2 y b vale 3/2, entonces vamos a cambiar acá, ¿cierto? Entonces, luego tendríamos lo siguiente, que la integral de esto, ¿no? Esto era lo que nosotros queríamos resolver, recordemos, de 1 más 3 veces u sobre u más 1, factor de 3u menos 1, es igual a resolver la integral de, bueno, a vale 1/2. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre 2, que multiplica a u más 1. Perdón, aquí u más 1. Más, ¿cierto? Aquí dice más. Y entonces acá me va a quedar 3
sobre 2 sobre 3u más 3u menos 1, ¿cierto? Y bueno, y todo esto debe estar multiplicado por el diferencial de u en este caso. Bueno, entonces ahora procedemos a repartir la integral, ¿cierto? Entonces esto sería igual aquí la integral. Bueno, voy a sacar el 1/2 aquí de 1 sobre u más 1, bueno, por du, más voy a sacar 3/2 acá, ¿cierto? De integral de 1, bueno, por du sobre 3u menos u. Entonces ahora debemos resolver esas integrales. ¿No? Entonces esto ya sabemos que es igual a esto. Y esta integral pues es de forma inmediata, ¿no? Esto vendría siendo pues 1/2 del logaritmo natural de u más 1, ¿cierto? Más pues 3/2 de integral, pues aquí vamos a hacer una sustitución, pues 3u menos 1 de u. Bueno, entonces lo vamos a hacer como por acá en un pequeño borrador para ver cómo es ese comportamiento. Bueno, tendríamos integral de 1 sobre 3u menos 1, bueno, por el de u. Entonces, sea, vamos a considerar un b igual a 3u menos 1. Entonces, db será igual a 3 veces du, ¿cierto? Entonces, db tercios es igual a du, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que esto es la integral de, bueno, de u que vale pues de b tercios por b, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos allí. Es decir, esto es igual a la, bueno, a 1/3 del logaritmo natural de b, ¿cierto? Es decir, esto es igual a 1/3 del logaritmo natural de, bueno, 3n menos 1. Bueno, vamos a escribirlo pues de mejor forma acá, ¿no? Entonces, esto es igual a 1/2 del logaritmo natural de u más 1 más 3/2, que estaría multiplicando a 1/3 del logaritmo natural de 3n menos 1. Bueno, y cierra allí, ¿no? Bueno, ahora, esto es igual a 1/2 del logaritmo natural de u más 1 más, aquí se presenta un producto, ¿no? De números fraccionarios. Y la multiplicación de números fraccionarios se hace de forma directa. Es decir, 3 por 1 pues me va a dar 3, y abajo 2 por 3 pues me va a dar 6, ¿cierto? Logaritmo natural de 3n menos 1. Aquí puedo simplificar tercera arriba y tercera abajo, es decir, eso me va a quedar 1/2 allí. Después de todos los procesos ya sabemos que esta integral pues es igual a esto. Bueno, y acá nos faltaría sumar una constante, ¿cierto? Un c que pertenece pues a los números reales. Por lo tanto, este procedimiento, ya volvemos a retomar otra vez acá, será igual pues aquí a menos logaritmo natural de x igual, ya sabemos que esta integral pues es lo que está acá, ¿cierto? Igual a 1/2 del logaritmo natural de u más 1 más 1/2 del logaritmo natural de 3n menos 1, ¿cierto? Tendríamos todo eso más una constante allí. Bueno, aquí podemos utilizar algunos procedimientos adicionales de los números, perdón, aquí es 3u, ¿no? Aquí no era 3n, sino 3u. Aquí es 3u. Podemos utilizar algunas propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Si se quiere, ¿cierto? Podemos seguir reduciendo esto un poco más. Bueno, importante, ¿no? Tenemos que generar este cambio, ¿cierto? U es igual pues a y sobre x, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a hacer aquí. U, entonces aquí es y sobre x. Aquí también 3 veces y sobre x, perdón. Bueno, allí.
Bueno, y allí entonces, aquí esta vendría siendo como decir la solución general pues de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, importante tenerlo en cuenta allí. Bueno, y como les comentaba, se pueden hacer algunos procesos adicionales para pues poder reducir esto un poco más, ¿no? Con las propiedades de los logaritmos. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.